criado bajo un judaísmo, pero un judaísmo defectuoso, ¿no? Y me gusta esta gráfica, ¿no? Es como que cuando uno barre y lo esconde debajo de la alfombra, ¿no? Eso eh, no es correcto, ¿no? No nos hace bien. Al contrario, eso es en términos eh, de la ética, o en términos de la vida espiritual, es ignorancia espiritual, ¿no? Entonces, a este mundo de ignorancia espiritual es que Jesús declara las bienaventuranzas. ¿Qué más? Eh, Jesús está exponiendo, ¿no? No solamente declara la ética correcta, sino que expone, va a sacar a luz los errores del fariseísmo, ¿no? Y va a despertar la conciencia. Ayúdenme a leer Mateo capítulo 5, verso 20. ¿Quién lo lee, por favor? Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias, hermana América. Entonces, ¿no? Jesús sí va a dar las bienaventuranzas, pero también expone, ¿no?, los errores del fariseísmo, ¿no? ¿Para qué? Para despertar la conciencia, en una búsqueda de la verdad, no como el gráfico, ¿no? De barrer, aparentemente tengo limpia la casa, pero levanto la alfombra y ahí está toda la suciedad o todo el error, la ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual que se preocupaba o que exaltaba solamente lo exterior o principalmente lo exterior, sin que le importara lo interno, ¿no? O como se dice, o el espíritu de la ley, ¿no? Los fariseos, ¿no?, los religiosos del tiempo de Jesús, ¿no?, se preocupaban por cómo ellos eran vistos, ¿no? Lo que querían sacar a relucir, ¿no? Y no les importaba el espíritu de la ley, ¿no? Sino eh, era todo lo contrario, ¿no? Eh, Siguiente. Entonces, algo más a manera de introducción de este sermón de Jesús, el sermón del monte, ¿no? Que este sermón no solamente era para los judíos piadosos, o sea, los judíos que se habían convertido, ¿no? Eh, Sino eh, tenía un alcance mayor, ¿no? Eh, un alcance mayor. ¿Quién me ayuda ahora a leer Mateo capítulo 1, verso 1? Mateo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Gracias, ¿no? Sí, hasta ahí está bien, ¿no? Entonces, el autor, el disertador, el que expone este sermón, es presentado en Mateo como hijo de David, ¿no? Y no solamente hijo de David, porque de ahí se sacaba la enseñanza en algún tiempo de que estas bienaventuranzas no aplicaba para mí que no soy judío. No, 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 para mí no aplica. Yo soy griego, yo soy romano, entonces no aplica de verdad. Porque Mateo es un autor que principalmente está abocado para los judíos piadosos, o sea, los judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 1, verso 1, que ha leído mi hermana, ¿no? De que Jesús y todo el mensaje de Jesús, incluyendo este sermón, eh, tiene un alcance no solamente para los judíos, sino para toda la comunidad, para toda época, ¿no? Jesús es presentado, dice, como hijo de David,
o sea, como un judío, ¿no? Pero también como hijo de Abraham, ¿no? Hijo de Abraham. Romanos 4:11, ¿quién lo lee, por favor? Romanos 4:11. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incursiso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Muy bien, entonces el mensaje de Jesús, incluido este sermón en Mateo 5, hemos visto de que Mateo 1:1 presenta al autor de este mensaje como el hijo de David, para los judíos, pero también como el hijo de Abraham. Romanos 4:11 nos dice que él es padre de todos los creyentes, ¿no? Entonces, conclusión, este mensaje tiene un alcance universal para todos los creyentes, y es por eso la importancia del sermón del monte, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. ¿Qué más podemos decir de este sermón? Entonces, hemos dicho que este sermón expresa principios para todas las épocas, ¿no? Eh, el resumen de este sermón, del sermón del monte, se podría decir que es, que le podemos resumir en esta frase corta, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? El resumen de este sermón es ese: hay que arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Mateo capítulo 3, verso 2 y Mateo capítulo 4, 17 nos expresan eso, ¿no? El corazón de este sermón es el llamado al arrepentimiento. Las bienaventuranzas también enseñan, ¿no?, acerca de los que pertenecen a este reino, ¿no? Las bienaventuranzas enseñan acerca, o dicen mucho, de los que pertenecen y van a pertenecer a este reino, ¿no? Si usted pertenece al reino de Dios, entonces le atañe, le interesa estas bienaventuranzas. Enseñan también la forma más elevada de bendición que dio Jesús, ¿no? Mateo capítulo 7, verso 24. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Mateo 7, 24. ¿7:24, hermano? Sí, Ya. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la acompañaré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No, gracias. Mateo 7, ¿no? Estamos todavía en el sermón del monte, ¿no? ¿Y qué dice? A manera de conclusión, ¿no? Ya terminando este sermón, dice que cualquiera que hace, o sea, que produce esto, o sea, que lo produce, hacer tiene la idea de producir, ¿no? Si tú haces que esa palabra de Dios dicha por Jesús en el sermón del monte, si tú lo haces que eso cale en tu interior, si tú lo haces producir, eres dice, un hombre prudente, ¿no? Un hombre prudente. ¿Y qué es un hombre prudente, no? El hombre prudente es que tiene una perspectiva que regula el comportamiento interno como el externo, ¿no? ¿No? Que tiene implicancias en su conducta externa, ¿no? Entonces, por eso nos atañe este sermón, ¿no? Y sobre todo las bienaventuranzas que vamos a ver
en la reunión de matrimonio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Decir que esta enseñanza de Jesús es la forma más elevada de bendición que dio Jesús, ¿no? La forma más elevada de bendición que dio Jesús. ¿Qué mejor bendición que su propia palabra, ¿no? Que su propia vida? A medida de graficar esto, ¿no? Me pareció graciosa también esta imagen, ¿no? No sé si esto será verdad, pero parece que sí. He visto varias fotos en internet buscar de este mismo león, creo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en la época de Jesús, los fariseos, la misma ley, ¿no? La ley la habían malinterpretado, ¿no? Lo habían malinterpretado para su propia conveniencia, ¿no? Estos grupos sectarios, religiosos, ¿no? Eh, querían usarla para solamente ser vistos, eh, o sea, ser elogiados, ser vistos de su parte externa, ¿no? Y la parte como ellos se conducían en su propio mundo, en su foro interno, estaba totalmente oculto, ¿no? Me pareció la imagen, ¿no? Es que es como un león así, ¿no? Ese león en cualquier momento te puede dar un manotazo, ¿no? Y puede causarte la muerte, ¿no? Era así como usaban la ley los fariseos, ¿no? De forma engañosa. Entramos entonces al texto. El sermón del monte, las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Hoy día vamos a ver la primera bienaventuranza, dice. Mateo comienza, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Nuestra primera bienaventuranza, entonces, la primera bienaventuranza, dichosos, ¿no? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, ¿no? Esa es la palabra que tal vez nos llama la atención, ¿no? Nos parece curioso, ¿no? ¿Quién los había visto antes como bienaventurados en la tierra, los pobres, ¿no? Hablando pobreza en general, ¿no? ¿Quién los había visto antes como bienaventurados? Creo que nadie. Me parece que Jesús es uno de los primeros que se refiere a los pobres. Vamos a ver el sentido más profundo de esta palabra, pero los ve como los bienaventurados, ¿no? Como los bienaventurados. No era usual, ¿no? Más bien el poderoso, más bien el que tenía riquezas, era el bienaventurado, porque le había ido bien, ¿no? Entonces Jesús entra con eso, con esa afirmación contraria, ¿no? A lo que las personas tenían el concepto, ¿no? De bienaventurado. El bienaventurado tiene que ser el que es fuerte, el que le va bien, el que tiene dinero, riqueza. Ese es el bienaventurado, ¿no? Entonces es una frase que llama nuestra atención. Bienaventurados, dice, dichosos los pobres en espíritu, ¿no? ¿Quién aparte de los creyentes los veía así, los ve así el día de hoy, ¿no? Ya no en el tiempo de Jesús solamente, ¿no? En nuestros tiempos. ¿Quién se refiere a un pobre, a un carente de algo, como el bienaventurado? Nadie, ¿no? Muy poca gente. Pero sin duda, Jesús dice que son bienaventurados, ¿no? Palabras precisas, ¿no? Para todos los que van a enseñar, ¿no?
palabras precisas, pobres de espíritu, ¿no? Ellos son bienaventurados, ¿no? Jesús está diciendo, ¿no?, que lo más importante no es lo que un hombre hace, ¿no?, sino lo que es, ¿no? Lo más importante no es lo que el hombre hace, ¿no? Sí, claro que es importante, pero mucho más importante lo que el ser humano, hombre o mujer, lo que es, ¿no? Y acá vamos a definir, ¿qué es la pobreza entonces de espíritu? ¿Qué es la pobreza? Empiezo por lo último, ¿no? Cuando el texto que hemos leído, ¿no?, bienaventurados los pobres en espíritu, espíritu viene a ser pues la parte del ser humano donde mora nuestro principio vital, ¿no?, por el cual se anima, ¿no?, funciona todo el cuerpo, ¿no? Alguien dijo, el espíritu es el control maestro de todo nuestro ser, ¿no? La parte vital, ¿no? Sin ello no hay vida, ¿no? Esto que ustedes ven acá, ¿no? Me ven acá, pelo cortito, cachetoncito, ¿no? Con dos ojos, una nariz, una boca, mis manos que las puedo articular bien, ¿no? Esto es mi medio de transporte. Pero mi parte vital, hermanos, es mi espíritu, ¿no? Mi parte vital, el centro de comando de mi ser, es mi espíritu, lo que no se ve, ¿no? Ese es el espíritu, la parte, el principio vital, ¿no?, el cual hace que todo mi ser viva. Y pobre, ¿no? Pobre, acá la palabra pobre es el que, en primer lugar, es la persona que se agacha, ¿no? Es un adjetivo, ¿no? El que se agacha para recoger. Claro, el pobre tiene que agacharse para recoger tal vez la limosna o agachar para recoger del suelo algo que alguien ha desechado, ¿no? Porque es pobre, es carente, ¿no? ¿Quién más es el pobre, no? No solamente en términos económicos, ¿no? También el que se esconde, ¿no? El que tiene miedo, el que está asustado, ¿no? Entonces, ese es en un sentido literal, el pobre de espíritu, ¿no? El que tiene ese centro vital donde radica la vida, está asustado, se esconde, ¿no? Vendría a ser como que lo contrario a una disposición altiva, ¿no? Al engreído, ¿no? Al autosuficiente, ¿no? Entonces ya vamos construyendo nuestra definición de pobre de espíritu, ¿no? El que se agacha para recoger, ¿no? El que se esconde, el que está asustado, ¿no? Contrario a esa disposición altiva, engreída y sobre todo autosuficiente, ¿no? Alejado de Dios, ¿no? El que es autosuficiente, que este mundo tanto admira, ¿no? Y alaba, ¿no? Usted ve las noticias, los periódicos o en la misma conversación que tenemos día a día, ¿no? Más se alaba, más se admira al que está altivo, ¿no? Al que es autosuficiente, al que se hizo por sí mismo, ¿no? Y en estas campañas electorales vemos mucho eso, ¿no? ¿No? Vota por mí porque yo me hice a mí mismo, ¿no? Y creo que muy pocos o ninguno reconoce a Dios en su vida. Eh, Muchos de ellos creo que no tienen esa pobreza espiritual, ¿no? El que se agacha para recoger, el que se esconde, el que se asusta, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, ¿No? Ser pobre en espíritu, hermanos, hermanas, es darse cuenta de que no tengo nada, ¿no? Ya vamos aterrizando esta definición, ¿no? Ser pobre en espíritu es darse cuenta de que no tenemos nada, que no soy nada, que no puedo hacer nada, ¿no? Y que necesito todas las cosas. Hace poco nació mi segunda hija, ¿no? Y la veo tan así, ¿no? Pobre en espíritu.
en el sentido de que por sí sola no puede hacer nada. ¿No? Yo tengo que hacerlo todo, ¿no? Sus papeleos, su DNI, sus vacunas, su cita médica. No puede alimentarse por sí mismo, ¿no? Lo tiene que hacer mi esposa, su mamá, ¿no? Y que necesita que le ayuden en todo, ¿no? Esa es una buena definición, creo, de una persona pobre en espíritu. Pero ¿qué pasa? Conforme vamos creciendo, vamos tal vez adquiriendo algunas capacidades, nos vamos desarrollando, vamos perdiendo esta virtud, ¿no? De decir que somos pobres en espíritu, de que necesitamos de Dios, ¿no? Habíamos dicho que pobre es el que se agacha, ¿no? Pero en el sentido espiritual es el que se agacha para reconocer a su Señor, ¿no? Como esta figura de este hombre, justo adrede busca esta figura, ¿no? Es un varón, ¿no? Y se le ve pues fuerte, ¿no? O sea, yo imagino que se ha ejercitado, es un varón en una edad de adulta, no es un niño, no es un bebé, tampoco es una persona anciana, ¿no? Y él puede ser muy autosuficiente, ¿no? Pero pero él reconoce, ¿no? Con esta actitud de inclinarse, ¿no? De agacharse, que él mm, requiere de su Señor, requiere de nuestro Dios, ¿no? Pobre en espíritu, ¿no? Eh, ¿Quién me ayuda a leer Lucas, capítulos 15? Un ejemplo que nos dio el Señor Jesús de pobre en espíritu en la Biblia. Lucas, capítulo 15, verso 11 al 18. Usted recuerda esta cita del hijo pródigo, ¿no? Lucas, capítulo 15, verso 11 al 18. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. Adelante, hasta el 18, hermana. ¿Hasta el 18? Sí, hasta el 18. Ya, pastor. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y ahí le pidió sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pesarles. Se acercó entonces a uno, quien lo mandó a sus campos. Está bien, hermana, hasta ahí. Gracias. Gracias, ¿no? Interesante que esta última parte dice, ¿no? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, ¿no? Y comenzó a faltarle. Ahí la circunstancia llevó a este hijo pródigo a reconocerse, a reconocer eh, su pobreza espiritual, ¿no? A reconocer su pobreza espiritual, ¿no? Pobre en espíritu, ¿no? Recién ahí. Qué triste, ¿no es? Disculpa, pastor, me salí Sí, se está bien, apagó gracias. la... No se preocupe, gracias. Eh, entonces, no esperemos, ¿no? No esperemos que tal vez Dios eh, use las circunstancias para doblegarnos, ¿no? Para reconocer
de que lo necesitamos a Él. Como le pasó a este hijo pródigo, ¿no? Una ilustración me pareció para este tema apropiada esa ilustración, ¿no? Mahamed Ali, usted lo conoce, ¿no? Este gran boxeador, ¿no? Campeón de campeones, ¿no? El boxeador más grande de la historia, no solo fue conocido por sus grandes peleas, ¿no? Gestas sobre la lona, también llamó aún más la atención por sus declaraciones, ¿no? Este boxeador, ¿no? Cassius Clay, ¿no? El gran campeón sacaba a veces esa forma de ser que lo mismo se puede interpretar como orgullo, ¿no? Un hombre orgulloso, ¿no? Lo contrario es al pobre en espíritu, ¿no? Era un hombre orgulloso, prepotente hay veces, ¿no? La siguiente es una de las pocas anécdotas que se cuentan sobre él en la que pierde por un knockout rotundo. Vamos a leer juntos, ¿no? Esta anécdota es Ali y la azafata, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo para cambiar de voz? Yo lo puedo leer. Ya, gracias. A ver, dice, en uno de los viajes en avión de Ali, una de las azafatas se dio cuenta de que el boxeador no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Como es habitual, se acercó a tan singular pasajero para pedirle que se lo abrochara. Por favor, póngase el cinturón de seguridad, gracias. A lo que el boxeador, no sin cierto aire burlón, le contestó, Superman no necesita cinturones de seguridad. No quedó ahí la cosa, puesto que la azafata, con una gran sonrisa, le dijo, Señor, Superman no necesita aviones para viajar. Acto seguido, Ali se abrochó el cinturón de seguridad y fue consciente de que aquella amable azafata le había ganado. No me haces entender. Ya sé que cuando lo rojo se apaga, ahí me están escuchando. Ahorita me están. Pobre en espíritu, hermanos, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no? Saber ceder, ¿no? Muy buena esta ilustración, ¿no? De Mohamed Ali, ¿no? Él, así, algo similar al hijo pródigo, él tuvo que aprender con este terrible knockout, ¿no? Que lo confrontó. Muy altivo él, le hicieron ver que en realidad él no era tan grande como él se imaginaba, ¿no? Muy bien. A manera de resumen, hermanos, entonces, bienaventurados, dice el texto. Vamos a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Esa es una gran bendición, ¿no? El que reconoce que requiere de Dios es el que tiene el reino de los cielos asegurados. Parece sencillo de entender, pero gran porcentaje del mundo no lo ve así, no lo entiende. Parece tan sencillo, ¿no? Pero gran porcentaje de la humanidad no tiene el acceso al reino de los cielos porque simplemente no reconoce que tiene una gran carencia. Vamos ahora, hermanos, a tener algunas preguntas para resolver en grupo. Acá están las preguntas. Primera pregunta, ¿no? Para que usted reflexione en su grupo, ¿no? ¿Por qué cree que Jesús está interesado en la vida interna del hombre, de la mujer, ¿no? A diferencia de los fariseos, ¿no? ¿Por qué Jesús está interesado en la vida interna? Segunda pregunta, ¿cuál es la dicha o la ventaja de ser pobre en espíritu? Contrario a lo que el mundo propone, ¿no?
¿En qué lugar se te dice sé pobre en espíritu? ¿No? Cede, ¿no? Agáchate, humíllate. Ante Dios, obviamente, ¿no? Creo que uno de los lugares solamente creo que es la iglesia, ¿no? 3. ¿Hay algún área de tu vida que aún se jacta de autosuficiencia y no depende de Dios? Si hay que reconocer, hay que hacerlo. ¿No? ¿Hay algún área de nuestra vida que aún se jacta de autosuficiencia y no depende de Dios? Adelante, entonces, hermanos, nos podemos separar.